Ok, buenos días. Vamos a continuar el tema que dejamos el día de ayer eh, pendiente, o sea, en abordar. Y es precisamente el tema de la cartografía conceptual. Vamos a ver, voy a verificar algo aquí. Compartir pantalla. Es que estoy permitiendo ahorita que ustedes puedan compartir pantalla también. Vamos a ver en cuestión de... ¿Cuánto al sonido? Bien, vamos a ver, aquí tengo una confusión con esto. Voy a compartirles un video para tomar secuencia de lo que estamos haciendo. Es mucho más rápido. Bien, vamos a ver lo siguiente, por favor. Quisiera que pusieran atención. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, Lick. Sí, sí, excelente. Gracias, bien. Entonces, este es al final de cuentas, ¿y por qué yo esto sí lo he usado un par de veces, varias veces. El concepto el concepto de la cartografía conceptual como una forma de gestionar el conocimiento, ¿verdad? Basado pues en que vamos a ir nosotros ir construyendo nosotros juntos el concepto que nos interesa ir desarrollando, ¿verdad? Para tener las bases para luego desarrollar pues todo el trayecto todo el trayecto del proyecto. Entonces es importante que tomemos en cuenta los elementos que vamos a ir construyendo para construir el concepto juntos de lo que es, y el concepto es buenas prácticas de manufactura. Ese es el concepto. Buenas prácticas de manufactura, y entonces juntos los vamos a ir desarrollando para ir ver los elementos. Bien, entonces pongamos atención a esto y posteriormente les voy a compartir otro video también correspondiendo a esto. Pongan atención, por favor. Licenciado, lo que no se escucha es el video. Usted sí se Eso lo escucha. que déjeme ver aquí. Pero, ¿se escucha? ¿Se escuchaba el video? No, licenciado. Todavía no se escucha. El video se nos escucha, Lick. Ok, ¿qué hago aquí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Es que no encuentro la función aquí. Aquí estás. Aquí estás. Compartir historia. ¿Desde qué hora sí? Dejarla. Necesitamos estrategias para procesarla y aplicarla. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, licenciado. Ah, excelente. Encontré la opción. Bien, vamos entonces de nuevo. Pongan atención, porfis. Hola, apreciados participantes.
Bienvenidos al módulo 2. Nos vamos a centrar en el estudio de la cartografía conceptual. Les será muy útil en el proceso de gestión del conocimiento. La información crece a pasos acelerados y cada vez es más difícil comprenderla y manejarla. Necesitamos estrategias para procesarla y aplicarla en problemas del contexto. La cartografía conceptual es una estrategia para buscar, organizar, analizar, construir, adaptar y aplicar el conocimiento en la resolución de problemas mediante 8 ejes. La cartografía se aplica en todas las áreas del conocimiento. Ayuda a sistematizar, crear y aplicar el conocimiento. La cartografía tiene muchos beneficios. En primer lugar, nos ayuda a organizar la información dispersa en diferentes fuentes. En segundo lugar, nos permite comprenderla y aplicarla. La cartografía tiene 8 ejes claves: noción, categorización, caracterización, diferenciación, división, vinculación, metodología y ejemplificación. La cartografía se trabaja de la siguiente manera: se toma el concepto o metodología. Se busca la información, se organiza en los 8 ejes, se analiza críticamente y se aplica. Buscamos información en diferentes fuentes sobre el concepto o teoría que buscamos comprender, sistematizar o aplicar. Para ello se siguen los 8 ejes, empezando en la noción. Esperamos que esta estrategia les sea muy útil. Hasta pronto. This is Monday Sales CRM, an intuitive CRM that helps you actually close deals. Voy a dejar otro video y también nos va a ayudar mucho a conceptualizar cómo desarrollar la cartografía conceptual. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde trabajaremos una cartografía conceptual. Vamos a aprender cada uno de los ejes conceptuales que conforman la cartografía. Recuerden que este video lo pueden pausar, regresar y ver las veces que sean necesarias. En la descripción les dejaré este documento con el que estoy trabajando y también están acá en código QR para que los puedan descargar. Vamos a empezar. Ejes de la cartografía conceptual. Vamos a empezar con ejemplificación. Aquí se trabaja un ejemplo y específicamente se debe describir el concepto del tema que estemos trabajando. Si estamos trabajando en pedagogía, sería qué es pedagogía. Si estamos trabajando en didáctica, qué es didáctica. En psicología, qué es psicología. Y así cada uno de los ejemplos según el tema que nos asigne el profesor. Puede ser qué es un presupuesto. Vamos a continuar con el eje nocional, donde vamos a trabajar la etimología de esa ciencia o de ese tema que estemos trabajando, el origen, la historia del tema que estemos trabajando. Categorial significa que existe otro tema que es superior a este tema que estemos trabajando. Por ejemplo, si vamos a trabajar algo relacionado con educación, ahí podemos incluir a la didáctica o a la pedagogía. Las ciencias sociales podría ser otro ejemplo. Caracterización. Vamos a trabajar en el eje caracterización, las características, los elementos que distinguen cada una de esas características. Entonces, ¿cuáles son las características del tema, de la ciencia, de lo que nosotros estamos trabajando? Vamos a continuar con diferenciación, que se refiere a otros conceptos, a otras teorías, a otros autores que trabajen sobre ese mismo tema. Vamos a ver que hay diferentes temas que se parecen al que nosotros estemos trabajando. Vamos a ir a subdivisión. Aquí vamos a trabajar cuáles son las clases o tipos de conceptos que existen o cómo se divide esa ciencia o ese trabajo que nosotros estamos haciendo, ese concepto. Vamos a seguir con el siguiente, que sería vinculación, que se refiere a relacionar el tema que estemos trabajando con otras disciplinas, con otras ciencias, con otros temas de los cuales nosotros podemos tener una relación directa o indirecta con el tema que nos han dejado. Y vamos a seguir con metodología, que responde a describir el método que vamos a utilizar. Es uno de los más complejos porque vamos a establecer los elementos metodológicos mínimos para trabajar ese tema. Responde más bien a la pregunta qué voy a hacer o cómo se hace, cuáles son los pasos o las etapas para poder trabajar. Esa sería entonces nuestra cartografía conceptual. Aquí les dejo un ejemplo y aquí está el código para que ustedes puedan descargar. Bien.
Ok, solo permítanme. Vamos a ver, estoy tratando de localizar dónde está el vínculo del Drive. Ahí estás. Bien, si fueran tan amables de conectarse también al Drive, por favor. Al documento que juntos vamos a ir construyendo. Mientras que lo hacen, voy a compartir otra vez pantalla, pero para ver el concepto. Bien. Para ir trabajando directamente juntos, vamos a ir trabajando y haciendo la gestión, como dice la estrategia estrategia de gestión del conocimiento. Entonces, juntos vamos a ir construyendo y haciendo la práctica de ir buscando información al respecto. Bien. Entonces, vamos a ir construyendo esto. Juntos lo vamos a ir desarrollando. Veamos esto. Un poquito para ir definiendo. Realmente, es todo un desarrollo práctico que vamos a ir construyendo juntos. ¿Ok? Necesito por parte de ustedes que me colaboren, cada uno de ustedes, en el desarrollo de esto, porque cada diapositiva va a conllevar, o al menos cada bloque de diapositivas dentro de la presentación, va a constituir un avance en el trabajo hasta al final de cuentas ir construyendo todo el conocimiento en todas las diferentes fases o los diferentes ejes que vamos a ir desarrollando una cartografía conceptual, como les repito, como una estrategia para la gestión del conocimiento que realmente es un elemento de mayor trascendencia para lo que ustedes deben de dominar. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Bien. En cuanto al concepto de la cartografía conceptual, veámoslo como una estrategia y también como una herramienta que nos va a servir para la gestión del conocimiento. ¿Qué significa? Necesitamos dominar los temas. ¿Qué tema va a ser el que vamos a trabajar? Vamos a trabajar buenas prácticas de manufactura en el marco de la implementación de un sistema de calidad, pero en este caso aprovecho dos dimensiones, que es tanto el sistema de gestión de calidad como la inocuidad. Entonces trato, junto a los dos, ir abordando los dos elementos que vamos. Entonces, recuérdense, el tema son las buenas prácticas de manufactura como sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Ese es el tema. Dentro del marco que vamos a ir construyendo, entonces procura que los estudiantes aprendan a gestionar la información y construir conocimiento en torno a un concepto, ¿verdad? Tal y como lo dice la fuente, en este caso del Centro Internacional no recuerdo qué significa CIFE, pero es algo bien reconocido a nivel latinoamericano en el ámbito pedagógico. Bien, entonces entremos. Entonces el concepto de análisis del ejemplo, no de lo que vamos a construir, sino que del ejemplo, el objeto de análisis es control de calidad. Para nosotros, lo que vamos a ir trabajando en el Drive juntos es precisamente el concepto de buenas prácticas de manufactura. Entonces, este ejemplo nos va a servir de guía. Esto yo lo hice, ¿verdad? Yo lo hice para que al final de cuentas juntos también construyéramos el otro, ¿verdad? Como una referencia. Bien, para tener en cuenta cómo proceder, aquí están los 8 ejes. Ayer compartimos precisamente esto. A ver, ¿quién me puede repetir donde dice eje análisis? Los 8 ejes, si fueran tan amables de leerlos. A ver, ¿quién lo puede, si fueran tan amables? Noción, categorización, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación, metodología y ejemplificación. Gracias. En ese sentido, hay dos vertientes. Una donde empezamos con la parte de noción. A mí me gusta empezar por el número 1, que es noción, y otros empiezan por ejemplificación. ¿Verdad?
Bueno, el concepto de ejemplificación es directamente establecer un ejemplo, por ejemplo, qué repetición es ahora, de un sistema de gestión de inocuidad basado en las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces, para este caso, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Aquí está, perdón, esta matriz de referencia. La vamos a ir desarrollando en su conjunto. Entonces, empecemos, por favor. Veamos, bien. En este sentido, estábamos viendo directamente, etimológicamente el ejemplo, y juntos vamos a ir construyendo esto. Voy a hacer una cosa aquí. Sí, voy a ponerlo así, para que me facilite ver el drive. Ahorita vamos a ir trabajando con esto, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en el drive? Pero vamos a solo voy a trasladar esto para acá. A esto. Bien. ¿Cómo vamos a proceder con el drive? El drive, ahorita si se dan cuenta, no sé si ya están ubicados en el drive, en el documento. ¿Ya están ubicados? Ya, ¿verdad? Bien, excelente. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner ahí en el drive, ¿cómo van a poner? La metodología que vamos a utilizar es que vamos a buscar información. Esa sí. Vamos a utilizar Google, que es el buscador, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Y conforme a esto, vamos, de acuerdo al desarrollo que está en la presentación en PowerPoint, vamos a ir desarrollando la temática. Entonces, ¿qué es? Entonces, yo voy a poner ahorita digamos, el aporte, lo voy a subir, lo voy a escribir ahorita. El aporte, ¿verdad? Y entonces en ese aporte, y entonces luego van a ir a desarrollar, van a colocar nombre y carnet. ¿Sí? No sé si me logro explicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, regreso, estamos aquí en este concepto. Entonces, la parte de noción, voy a poner también en el drive título. Entonces voy a poner aquí, en el drive. Ahorita eje 1. Se me olvidaba algo. Poner el tema, el concepto de estudio. Y el concepto de estudio es las buenas prácticas. Buenas prácticas de manufactura. ¿Verdad? Como un sistema de inocuidad, pero el concepto son las buenas prácticas de manufactura. Ese es el tema que vamos a desarrollar juntos. Ok, voy a poner en negritas para... Bien, entonces eje 1 va a ser el eje de noción. Sí se está operando, ¿verdad? En el drive. ¿Sí? Sí, se está operando. Sí, excelente. Bien. Entonces, ¿qué es la dinámica ahorita? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al Zoom. No quiere. Aquí está. Bien. Entonces, en el Zoom, dice, sí se ve, ¿verdad? La presentación de PowerPoint. ¿No estoy haciendo cambios? ¿En el Zoom? Sí se ve. Sí se ve, excelente, gracias. Entonces, veamos en esa primera fase
que es la base de noción. La forma de desarrollo de este primer eje, que es el eje 1, o el eje de noción, es cuál es la etimología del concepto que se quiere abordar, su desarrollo histórico, cuál es y su definición actual. Nosotros solo vamos a abordar la parte etimológica, por favor, por cuestiones de tiempo en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema, y dije, sí lo voy a escribir acá. El tema es control de calidad. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que hice? Si se dan cuenta, hay una referencia en un enlace y eso es lo que vamos a colocar. Entonces, qué es lo que hago acá? Entonces, voy a Google, ¿sí? Voy a Google y en Google empiezo a buscar como tengo que etimológicamente ahorita, y ahorita lo estoy seleccionando, voy a buscar el tema de control. Eso fue lo que hice. Busqué el concepto de control. Al encontrarlo, me dio, al desplegar, me dio varias opciones. Sin embargo, el que vi que se adaptaba muy bien era este de examen, que dice examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. ¿Sí? Entonces, por favor, hagamos la práctica ahorita con ustedes en el Drive. Si me hacen el favor, lo primero ¿cuál es el tema que estamos buscando en el Drive? Buenas prácticas de manufactura. Ok, ¿qué es lo que vamos a buscar ahorita? ¿Qué es lo que vamos a buscar ahorita? ¿Qué concepto es el que vamos a buscar ahorita? De control de calidad. No. El Estamos concepto de bueno, de práctica y de manufactura. Excelente. Bueno, práctica y manufactura. Eso es. Entonces vamos ahorita, por favor. ¿Quién está escribiendo ahorita? Si pudiera poner ahí su aporte, su nombre y carnet. Cada vez que escriban algo, ponen nombre y carnet debajo. ¿Sí? Por favor. Bien. Gracias. Gracias a mí. Bien, excelente. Entonces, por favor, vamos ahí. Por favor, busquemos todos el concepto de bueno, por favor. Busquemos todos en Google el concepto de bueno. Fíjense que dejé la opción de compartir. Si alguien quieren compartir, pueden compartir pantalla. Me parece que lo dejé para que todos pudieran compartir pantalla. Entonces, sí me gustaría verlos. Y la verdad no sé cómo funciona esto, les soy honesto. Pero pueden compartir pantalla. Al menos está ahí que pueden compartir cómo va con su búsqueda. Disculpe, hay que poner el link de donde sacamos la información, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, voy a colocar. Es lo que yo hice. Miren, encontré la información. Yo, como el tema que estoy utilizando de ejemplo es control de calidad, la palabra que utilicé es control, o que estoy indagando, que estoy buscando, que estoy gestionando con información. Entonces, encontré esto. Dice examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. Luego puse la fuente. La fuente, pongamos el enlace. Luego posteriormente les voy a enseñar cómo utilizar para poner las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA. Pero ahorita solo, por favor, pongamos solo Google. Después les voy a enseñar a usar Word para poner normas APA. Verá cómo se usa. Pero ahorita solo pongamos la referencia yo puse esto nada más, ¿sí? Y sí es una referencia larga, ¿verdad? El enlace. Veamos cómo está en el Drive. A ver, bueno, dice. ¿Quién lo puso? Veamos por acá. Veamos, solo, por favor, solo utilicemos bueno, por favor, solo la palabra bueno, si fueran tan amables. Ahorita solo vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Entonces, ¿sí? Entonces, viene aquí y dice, bueno,
actúa conforme a lo que está bien o lo que es correcto, o que tiene inclinación natural para hacer el bien. ¿Sí? Solo, por favor, la palabra bueno, por favor, si alguien encuentra palabras diferentes, puede, lo que me interesa es que cada uno de ustedes desarrolle la práctica de buscar y de gestionar la información y el conocimiento. Aún, si alguien, sí, aquí estoy viendo en el Drive que están escribiendo, sí, perdón, ¿qué imagen es la que les está apareciendo ahorita en su pantalla? Disculpen, en el Zoom. Estamos La que viendo dice la noción. presentación. Ah, la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Bien. Entonces, si fueran tan amables, solo busquemos la palabra bueno, pero pónganla así como dice, lo puso Abigail en el Drive. Bueno, 2 puntos, y dice, actúa conforme a lo que está bien. Entonces, por favor, necesito que cada uno de ustedes, si quien puso la palabra ahí, manufactura, lo puede borrar, porfa. Y, Abby, creo que usted lo puso, ¿verdad? Si lo puede borrar, y luego vamos, o lo puede, pues, no sé, ¿sí? Y luego vamos por partes, ¿sí? Ahorita me interesa, gracias, Abby, muy amable, tan linda. Entonces, ahorita, bueno, ¿qué es bueno? Vamos, llenen ahí, busquen y ponen la referencia y su nombre. Excelente. Así es, así, va muy bien el trabajo. Bueno, Abigail puso ahí, actúa conforme a lo que está bien y lo que es correcto. Excelente. ¿Quién puso? Dulce puso valor positivo acorde con las cualidades que cabe atribuirle a su naturaleza. Bueno, ¿quién está escribiendo también? Si hay 10 participantes, necesito 10 conceptos. Aunque se repitan, no importa. Traten de poner, sí, traten de poner conceptos que diferenciados, ¿verdad? Diferenciados. Pero si se repite, no hay problema. Pero lo que me interesa es la práctica de la búsqueda del conocimiento. Eso es lo que me interesa. Ya lo conceptual, cada quien lo trabajará. ¿Sí? No los veo trabajar. Muy bien, Gaby. Veo a Gaby que está escribiendo. No sé si quisiera ver a mucha gente escribiendo ahí. Excelente. Ahí por ahí. Y Dulce está trabajando también ahí. Gaby está trabajando. Excelente. Si a alguien se les ocurre también poder usar otra palabra como buenas, también es válido. No está, no, bueno, porque no están haciendo copy-paste, perdón. Porque sería más provechoso si hicieran copy-paste. Pegado, copiado y pegado. Del término. Por razones prácticas. Ok. Cristian, pusiste ahí tu aporte. Y que son 7, son 10, ¿verdad? Son 10 aportes. Bien. Veamos. Excelente. Ahora, los que ya hayan terminado, ahora busquen la palabra prácticas o practicar. Prácticas o practicar. Debajo de su aporte, por favor, en su bloque, no a continuación, sino que si, por ejemplo, Abigail o Abby puso, bueno, debajo de su concepto, Abby pone prácticas. En el caso de Cristian, por favor, Cristian, debajo de tu concepto que pusiste de bueno, pone tu concepto de prácticas para identificar en bloques.
En el caso de Dulce, igual, Dulce, exacto, Dulce está escribiendo dentro de lo que es su concepto de bueno para que luego vayan desarrollando ustedes su propio concepto. Al final, para que ustedes construyan a raíz de la etimología, construir el concepto. Entonces, ahorita excelente, excelente, y están poniendo la referencia. Por favor, si fueran tan amables de poner el HTTP, por favor, con el www, para tener la referencia. Vamos a ver quién lo escribió. Estamos ahí, Celeste. Si fuera tan amable de poner el HTTP, por favor, con www también, para tener las referencias y todo. O si lo que tuvieran, el HTTP tiene que sobresalir, porque ahí va a salir la referencia. Eso, ya estamos construyendo referencias bibliográficas, ¿verdad? Excelente, ahí estamos. Bien. Ahora, por obvias razones, el siguiente sería manufactura. Los que hayan terminado, entonces sigamos con manufactura. Siempre dentro de su bloque. Excelente. Busquen un concepto que pueda ser acorde también, ¿verdad? Un concepto que sea ser acorde a lo que pretendemos conceptualizar. En este caso, estamos conceptualizando las buenas prácticas de manufactura. Excelente. La Universidad de México, esa es muy buena universidad. Muy famosa en México. Yo Bien. tengo una duda, si Sí, después Gaby. ay, se me fue el nombre. De cada ¿Concepto? concepto hay que poner el nombre, o debajo de todo lo que hemos puesto ponemos el nombre. Debajo de todo lo que han Más puesto, práctico. las dos son válidas, las dos son válidas. A mí me interesa que ustedes evidencien o que me presenten en el drive evidencia del trabajo que están haciendo. ¿Ya? Entonces veo que aquí por bloque, si se da cuenta, está buena práctica en manufactura. Lo están poniendo ahí o sencillamente lo pueden poner en una sola. La situación es que es evidencia que lo trabajaron. ¿Ya? Yo estoy evaluando desempeño ahorita de ustedes. Bien. Re bien. Excelente. Estamos construyendo bien sobre esta base. Ahora, viene lo siguiente. Voy a ir de manera personal a la situación. Si podemos ir a la presentación del PowerPoint, al Zoom, para comprender bien qué es lo que estamos haciendo. Bien. ¿Qué es lo que dice directamente? ¿Cuál es la etimología a que se quiere abordar? Entonces, como la misma práctica que ustedes acaban de hacer, yo lo hice solo que con el tema de control de calidad y busqué la palabra control y el concepto que me gustó mucho o que se puede adaptar bien a lo que estoy pretendiendo desarrollar conceptualmente es esto, ¿verdad? Examen o observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. Ese fue el concepto y ahí puse la referencia. Igual la práctica que ustedes acaban de hacer. Igual, como el otro tema era calidad, entonces el otro tema que desarrollé y que encontré y en el cual desarrollé allí era directamente la fuente. Calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro o un cumplimiento
de requisitos de cualidad. ¿Ok? Entonces, la siguiente fase es articular los dos conceptos para formar solo uno. Articular los dos conceptos encontrados de manera etimológica y a través de esos dos construir el concepto que estoy empezando a, dentro de la fase de noción, estoy teniendo las nociones, ¿sí? Por eso se llama esta primera fase de noción. Estoy teniendo un acercamiento al concepto. Entonces, yo construí mi propio concepto. Mi propio concepto de control de calidad. Yo lo construí a raíz de tener las nociones de qué era control y de qué es calidad. Entonces vine yo y articulé, uní, pero de manera lógica, ¿verdad? De manera que pudiera entenderse como concepto de los dos, ¿verdad? Y entonces, miren, esto fue el resultado que yo establecí. Es mi concepto. Yo construí este concepto a raíz de la noción etimológicamente. Entonces, ¿qué puse? Control de calidad es una observación cuidadosa que sirve para hacer la comprobación para que un objeto posea la capacidad de satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de acuerdo a parámetros de cumplimiento de requisitos de cualidad establecidas por el cliente. Ese concepto yo lo construí. Puede ser aquí tal vez tangible o intangible, puede ser tangible, o intangible, ¿verdad? Pero yo construí este concepto. Muy seguramente ese concepto no está en Google, en ninguna parte, porque es mío. Yo lo construí. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda con esta primera fase. ¿Qué fue lo que hicimos? A ver, ¿quién me puede explicar qué fue lo que acabo yo de hacer o de explicar para tener ahí sí que la noción de qué es lo que vamos a hacer ahorita? De los 3 términos que investigamos, debemos de hacer un concepto final de acuerdo a qué significa para nosotros buenas prácticas de manufactura. Excelente, eso. Empiecen pues. Entonces, articulen, excelente. Articulen los 3 conceptos y desarrollen un concepto propio, por favor. Desarrollen en el Drive, por favor. Exacto, buenas prácticas de manufactura, 2 puntos. 2 puntos, por favor. De acuerdo a los 3 términos investigados, construya un concepto, por favor. Construyan un concepto. Ahorita es de pensar, ahorita es de racionalizar, de razonar, ahorita es de construir, ahorita es de articular. Articulan los 3 conceptos que encontraron y a partir de esos 3 conceptos desarrollan un concepto propio de buenas prácticas de manufactura. Hermoso lo que están haciendo, de verdad. Desde ahí estoy viendo que están haciendo un excelente trabajo y me emociona ver eso, de verdad. Vamos, construyan su propio concepto. Construyan su propio concepto a raíz de los 3 conceptos que encontraron o que gestionaron. Construyan conocimiento. Para referencia, porque seguramente no está saliendo en el Drive, o lo que voy a hacer es dejar de compartir. En este momento voy a compartir el trabajo que ustedes están haciendo en el Drive. Voy a dejar de compartir y voy a poner o voy a compartir lo que ustedes están construyendo en este momento en el Drive. Para tener referencias directamente, evidencias también de su trabajo en el video que estamos desarrollando. Esto es el trabajo que ustedes están haciendo
Antes, fíjese que quisiera hacer una acotación, un paréntesis. Por favor, quisiera porque creo que hay un contexto, y el contexto es en inocuidad. Si fueran tan amables de establecer un cuarto concepto y buscar inocuidad y ponerlo. Paremos ahorita la construcción del concepto. Por favor, si fueran tan amables de poner o de identificar o de exponer el concepto de inocuidad, porque ese es el contexto. Buenas prácticas de manufactura en inocuidad. Porque eso nos va a servir para construir un concepto basado en la inocuidad de alimentos. Trabajemos ahorita el concepto de inocuidad. Inocuidad de alimentos, por favor. Inocuidad o inocuidad de alimentos. Y ponen la fuente también, por favor. Nos quedan 8 minutos, muchachos. Jiji. Parece un chat. Ahí los veo trabajando. Excelente. Si buscaron la palabra inocuidad, ¿verdad? Por favor. Como un cuarto concepto o una cuarta palabra, por favor. Eso nos va a ayudar a construir el concepto de buenas prácticas de manufactura en inocuidad. Excelente. Creo que aquí, ¿quién ya está ahí? Gabriel, ya tenés tu concepto, lo que veo aquí de buenas prácticas de manufactura. Excelente. Muy bien, tenés ahí tu concepto, Gabriel. Si fueras tan amable, Gabriel, y todos, por favor, cuando ya tengan su concepto, buscar el concepto de buenas prácticas de manufactura y ponerlo debajo del concepto que construiste o que construyeron, por favor. Busquen el concepto de buenas prácticas de manufactura. En inocuidad o buenas prácticas de manufactura, busquen el concepto de buenas prácticas de manufactura y al ponerlo y al tenerlo lo ponen debajo del concepto que ustedes hicieron y lo comparan. Y ven si pueden mejorar el concepto que ustedes hicieron. Yo veo Dulce. Puso aquí. Dice, es la realización de convertir materias primas a través de un proceso acorde con las cualidades y procedimientos para la elaboración de productos destinados al mercado, garantizando alimentos de valor y no dañinos a la salud del consumidor. ¿Ese es su concepto, Dulce? Sí, es mi concepto. Wow. Ahora,
Excelente. ¿Qué significa? Ahora, ¿me puede explicar el concepto? ¿Qué significa? Sí, voy. Dulce, ¿me puede explicar el concepto? ¿Qué significa? Entonces, conceptualmente, ¿qué querrá decir su concepto? ¿Qué significa? Una explicación de su... Ahorita. Es Gracias. que ay, se me encontré. ¿Qué significa su concepto? Porque además ¿Con de... mis palabras o se lo leo otra vez? Léalo y me lo explica. Ok, Y no lo... que es la realización de convertir materias primas a través de un proceso acorde con las cualidades y procedimientos para la elaboración de productos destinados al mercado, garantizando alimentos de valor y no dañinos a la salud del consumidor. Vale, ¿qué significa? De acuerdo a esto. Em, bueno, para mí, Ajá, las buenas prácticas de manufactura es un proceso ajá, para la producción de alimentos que van destinados al consumidor, o sea, al público, los sí, cuales deben de llevar un buen proceso excelente. desde el recibimiento de las materias primas hasta la producción, garantizando la inocuidad del producto. Wow, me emociona. Excelente. Una pregunta, Dulce. ¿Es significativo ese concepto para usted? Lo que lo que acaba de decir. Porque lo que primero dijo, lo que nos leyó fue la definición, pero posteriormente conceptualizó. La pregunta, ¿es útil el concepto para usted? ¿Y por qué? Sí, sí es útil porque como zootecnista que voy a hacer en el futuro, tengo que no solo velar por mis intereses, sino que también por el interés de los demás, porque lo que yo estoy produciendo va a radicar en el consumidor. Entonces, si no presento un buen producto, no voy a tener producción ni venta y mucho menos ganancia. Excelente, excelente. Ahora, a ver, ¿quién más? Gracias, Dulce. Fíjese que por razones de tiempo, mejor terminemos el trabajo. Terminemos el trabajo y luego en la tarde terminamos de conceptualizar. ¿Les parece? Por razones de tiempo y respeto al colega que viene. Porque es una hora, tenemos ahorita. Tenemos dos, Lick. 2 horas, de verdad. Sí, Lick, tenemos 2. Digamos, de verdad, mire, yo ando más loco, más perdido que el hijo de la llorona. Disculpe, pero conceptualmente, vamos a ver. Sí, de cierta manera es que lo que pasa es que en el bloque solo miraba un bloque, ¿va? Que sí es cierto. Y no había visto la distribución a las 9. Sigamos, pues entonces. Lick, pero denos tiempo para desayunar, hombre, no sea malo. Necesitan 15 minutos. Terminemos esta de noción y luego, si quieren, vayan a desayunar. Ya vieran desayunar tempranito, muchachos. Le doy 15, lo igual que es que tenemos que darle. Entonces, pero 15 minutos son 15 minutos, muchachos. Pero todavía no. Solo terminemos esta parte de noción. De aquí a las 7. Lick, que termine 15 minutos antes el periodo y listo. Sí, ¿verdad? Ajá, Bueno, mejor. sí, porque si no rompemos toda la idea que estamos haciendo. Es cierto. Vaya, está bien. Terminamos 15 minutos antes por consideración. Y luego, pues, continuamos en la tarde. Pero realmente el resultado está siendo genial. Vamos a ver. Pues, vamos aquí. Ahora lo que conlleva ahorita, lo siguiente es lo que siguiente era construir su propio concepto y luego a la par, o no a la par, debajo del concepto que ustedes construyeron, buscar el concepto de buenas prácticas de manufactura y colocarlo, y lo comparan con lo que ustedes construyeron. Entonces, ahorita lo que conviene ahorita, o lo que establece es buscar el concepto de buenas prácticas de manufactura como tal y como se encuentra, y lo colocan con el contexto de la inocuidad, por favor, en el contexto de la inocuidad. ¿Sí? Entonces, busquen el concepto de buenas prácticas de manufactura, lo copy-paste, así que copy-paste, ¿verdad? Copy-paste, copian y pegado, y lo ponen, y le ponen la fuente también, le ponen la fuente también.
Después del concepto que construyeron, buscan el concepto que aparece en buenas prácticas de manufactura en Google y lo colocan debajo de su concepto y comparan. Y ven, y ven en esa comparación si es posible, pues, modificar el concepto que ustedes tienen. Y de los dos conceptos construyen uno. ¿Ya? No modificar, por favor. El concepto que ustedes construyeron, déjenlo. Porque luego, digamos que, exacto, ahí está, aquí puso Abigail, puso definición real de buenas prácticas de manufactura. Gracias, Abby. Ahora, entre los dos conceptos, formulen un tercer concepto. Un tercer concepto. Entre los tres conceptos, entre los dos conceptos, el propio y el que encontraron, ahora hagan un concepto, diríamos que modificado, o un concepto que de alguna manera pueda estar contextualizado. Veamos. Construyan un tercer concepto, también va a ser de ustedes, pero con intervención del concepto que ustedes encontraron. Aquí veo a Abigail que está trabajando y construyendo el tercer concepto. Abigail puso aquí, dentro de su concepto construido, puso acciones que se llevan a cabo para generar un proceso de producción correcto mediante condiciones y medidas para asegurar que el producto fabricado no presente salud. Oh, ¡wow! ¡Qué concepto más hermoso! Ahora, veamos, ahora dice, el concepto de, tal vez le podemos quitar el concepto real, pongamos la definición de Google, pueden ponerle, porque el concepto que ustedes desarrollaron es un concepto real también, o sea, todos conceptos, todos, exacto, definición de Google, ahí estamos. Serie de prácticas y procedimientos que son obligatorias para que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. Ok, entonces construyan un tercer concepto, podríamos llamarle de esa manera, para que ya tener, ese va a ser el concepto, digamos, el concepto nocional, el concepto en el cual ustedes se acercan a la noción de qué son las buenas prácticas de manufactura, pero basado en una estrategia de gestión del conocimiento. Porque ¿qué hubiera hecho yo? O qué hubiera hecho otra persona en cualquier situación diferente, es hacerles en un PowerPoint con las buenas prácticas de perdón, las buenas prácticas de manufactura son procedimientos que son obligatorios y apréndanselo de memoria, ¿va? No, realmente es gestionar el conocimiento, es que ustedes se acerquen, empiecen a tener esas nociones y luego ir desarrollando todo lo demás. Voy a ir bajando. No he visto lo demás trabajo. Vamos a ir. Veamos aquí quién puso. Veamos que vamos a ver el siguiente. Y Sophie también está trabajando. Vamos a ver mejor con esto. Cristian está desarrollando su concepto también. Sophie está trabajando, excelente. Vamos un poquito más abajo. Vamos a ver. Dulce está aquí trabajando.
Celeste también está trabajando. Acá están trabajando, estoy bajando. Gabriel está trabajando. Vemos aquí. ¿Quién está trabajando aquí? Ya que dice aquí que no logro ver buenas prácticas de manufactura en este concepto. ¿Quién está aquí? No logro identificar aquí quién está aquí. Bueno, práctica. ¿Quién está aquí trabajando? ¿Quién está en pantalla? ¿Quién es? Para tomar referencia. Ah, Ángel Fabián, estás ahí. Ramiro Eduardo de la Roca, estás ahí. Un poquito para abajo. Excelente. Gaby está ahí trabajando también. Su concepto. ¿Cómo va Gaby? Bien, Nick, ahorita solo me falta construir el concepto entre el mío y el Lo que encontrado. consulté. Dale, pues. Y así ese concepto queda. Me avisan cuando terminen, por favor. Así pasamos a leer los conceptos. ¿Quién ya terminó? Abigail, ¿usted ya terminó el suyo? Ya lo terminó, ¿verdad? Sí, se lo estaba volviendo a leer. Excelente. Bien, eso se llama proceso. Eso de volver a leer y tratar ¿qué? De establecer ¿cómo diría? El concepto o mejora de nuestro desempeño académico, se llama metacognición, ¿sí? Usted acaba de está haciendo procesos metacognitivos ahorita. Está está viendo y ve si puede mejorarlo o si está ad hoc, si le gusta el concepto. Porque al final es a usted quien le debe de, ¿verdad? Yo Bien, creo que así está bien. excelente. Bien. ¿Cómo están los demás, muchachos? ¿Ya terminamos? Para avanzar. Sí, ¿Sí? ¿Alguien más ¿Quién no ha terminado todavía? Mejor la pregunta concreta es, ¿quién todavía le hace falta terminar? Bien. Si ya todos terminamos, entonces voy a pedir acá
Por ejemplo, vamos por el orden. Excelente trabajo. Miren todo lo que se desarrolló. Entonces, le voy a pedir a Abigail, si fuera tan amable, de, al final, el último concepto construido. El último. Si nos puede leer, para usted el concepto. O sea que solo leo el último. El último, sí, el último. Buenas prácticas de manufactura. Prácticas y procedimientos obligatorios para generar un proceso de producción y distribución en condiciones sanitarias para disminuir algún riesgo a la salud del consumidor. Excelente. Wow. ¿Qué significa para ustedes? Tal vez son un tipo de como reglamentos Exacto. que para generar algún producto Sí, así que es. sea inocuo. Exacto. Ok. Fabuloso. Sí, estamos realmente en la conceptualización porque realmente son lineamientos, son normativos, son lineamientos, reglas que al fin, y si atienden las nuevas, y aquí ya ahí viene mi intervención, ¿verdad? Como especialista, como experto en el tema. Sí, las buenas prácticas, el concepto está muy bien hecho, muy bien desarrollado. En el sentido que sí, y sí, son reglamentos, lineamientos, son prácticas y procedimientos que son de carácter obligatorio. Al ser de carácter obligatorio significa que hay algo ahí detrás que es básicamente algo que en términos de la legislación se deben de cumplir. Nosotros aquí en Guatemala debemos de cumplir a través del Reglamento Técnico Centroamericano, dependiendo directamente en qué ámbito se desarrolle. Por ejemplo, cuando me refiero a eso es si produzco materias primas o produzco producto terminado. En cuanto al tema que nos atañe a nosotros como optimistas es la producción animal, ¿cierto? Y entonces toda materia prima de origen animal lo establece el Ministerio de Agricultura. Entonces ahí hay prácticas y procedimientos obligatorios que hay que cumplir. Directamente, por ejemplo, en el rastro, en las lecherías, ¿en dónde? En los lugares en donde directamente haya intervención humana para producir materia prima, ¿verdad? Inclusive, hay elementos ahí bien interesantes en lo que ahora se le ha llamado bienestar animal. Para mí me gusta más llamarle buenas prácticas ganaderas. También hay intervención como tal, aunque aquí no son tan obligatorios todavía. En países como Colombia, Chile, no recuerdo que otros países, ya es obligatorio cumplir las buenas prácticas ganaderas, ¿verdad? Siempre con fines directamente como dice acá Abigail, de disminuir algún riesgo a la salud del consumidor. Las buenas, ¿ok? Bien. Y entonces, por lo tanto, hay normativos que cumplir. Veamos abajo. ¿Quién más quiere? Veamos aquí un poquito más. Abigail. Veamos aquí quién construyó este que está. A ver, don Cristian, léeme tu concepto, por favor, y qué significa para vos. Buenos días. Dice, conjunto de principios y medidas que se apliquen durante la fabricación de un producto y que garanticen las condiciones sanitarias, disminuyendo así los riesgos para la salud. Excelente. Wow. También bien apegado a lo que es realmente. Bien, excelente. ¿Qué significa para vos entonces? Como lo dice, va un conjunto de principios y medidas que se deben adoptar durante, así que la fabricación del producto. Sí, me parafraseaste, pero necesito qué concepto, qué significa para vos. Pues ahí sí que elaborar un producto de manera limpia e higiénica para evitar la distribución de enfermedades. Exacto, muy bien, excelente, sí. Hay una situación bien interesante en las buenas prácticas de manufactura. Y como vos dijiste, mi querido Cristian, enfermedades que provienen directamente de tres elementos importantes aquí, que son los contaminantes, ¿sí? Directamente hay un eje principal, hay un eje toral ahí en las buenas prácticas de manufactura o elementos dentro de las buenas prácticas de manufactura que son los contaminantes. Y los contaminantes son los que provocan el daño a la salud,
¿sí? En este caso, dentro del concepto o el contexto de inocuidad, hay 3 tipos de contaminantes. Los contaminantes físicos, los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. Diríamos que los que de alguna manera más lo relacionamos con la causa de algún tipo de riesgo a la salud como una enfermedad son los contaminantes biológicos. En este caso, hablemos de microorganismos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pero sí, está bien acotado. Gracias, Cristian, muy amable. Veamos ahí quién sigue. Veamos, Sofi, ¿qué nos dice usted en su concepto? ¿Anda por ahí, Sofi? Sofía, ¿me puede leer el concepto, porfi, si fuera tan amable? ¿Qué significa para usted? Primero lo leo y después qué significa. Exacto. Okay. Son un conjunto de prácticas que son empleadas durante la elaboración de un producto buscando que éste sea inocuo y seguro para ser consumido, garantizando así un producto de buena calidad. Wow, está bien, que ya se están hablando con los conceptos. Bien, fíjense que sí, hay una situación que son bien interesantes. Gracias, Sofía. Ahora, perdón, creo que interrumpí algo. ¿Qué significa para usted? Que nosotros como profesionales pues tenemos la responsabilidad de al momento de ofrecer un producto al público, tiene que ser seguro, realizado siempre bajo las normas necesarias. Excelente. Normas necesarias. O sea, hay normativos. Sí, hay un normativo y es el que vamos a gestionar. Es el que vamos a trabajar dentro del ciclo del proyecto. Es precisamente el análisis del normativo, que en este caso va a ser el Reglamento Técnico Centroamericano, que atañe para Guatemala y Centroamérica, el RTCA, en donde se establece las buenas prácticas para alimentos y bebidas. Posteriormente les voy a compartir cuando sea oportuno el documento, el normativo. Pero hay importante que algo que identificar acá también, que me gusta dentro de su concepto, dentro de la elaboración, que haga una acotación, y que es que remarca la elaboración de un producto. Y sí, hay que identificar dentro de esta situación 2 elementos importantes para poder, digamos, tener el contexto de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. El primer concepto o el primer elemento es, diríamos, la manufactura o la elaboración del producto, tal y como usted lo pone aquí, Sofía. Es decir, yo le llamo la ingeniería de la manufactura, en donde veo formulación, en donde veo los protocolos para la elaboración, y verdad, el empaque, digamos, directamente la transformación de la materia prima a producto terminado, ¿verdad? Todo lo que constituye, bueno, me voy a trazar un poquito ahí en cuanto a las materias primas, la obtención de las materias primas, luego la elaboración del producto, la transformación del mismo, obtener un producto final, el empaque y venderlo o sacarlo ya a la venta. Eso es para mí la ingeniería de la manufactura. Pero estamos con la inocuidad, estamos con esto a construir la ingeniería de la inocuidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque la ingeniería de la manufactura lo vemos en otro curso, que es procesamiento de productos cárnicos, o lo ven en otro producto que es procesamiento de productos lácteos o de otros productos de origen animal, que son otros módulos. Ya son en la parte de módulos. Pero aquí ustedes ya se están integrando directamente a la parte, a sentirle sabor a la carrera, y es directa o a la profesión, y es precisamente el hecho de que nos vamos a dedicar a la ingeniería de la inocuidad, ¿verdad? Bien, gracias, Obi. Veamos aquí. Si fuera tan amable también, ¿quién es Dulce, verdad? Sí. Excelente. Vale. De leernos y explicarnos.
Es un conjunto de principios básicos con el objetivo de convertir materias primas, garantizando que los productos se elaboren bajo procedimientos adecuados para la elaboración de productos pecuarios y condiciones sanitarias apropiadas para disminuir riesgos en la salud del consumidor. Sí, excelente. Hay una situación y quiero hacer una acotación bien interesante acá. Bajo procedimientos adecuados. Cuando yo cursé la maestría en gestión de calidad, había una licenciada bien pilas, por cierto, que en paz descanse, ¿verdad? Pero, bueno, me enseñó algo bien interesante. Miren, trate de no utilizar la palabra adecuado. En inocuidad, no utilicen la palabra adecuado. Aquí está bien utilizado porque es un concepto. Pero cuando ya trabajemos los normativos, cuando ya trabajemos los checklists, cuando ya trabajemos las herramientas de trabajo, valga la redundancia, o de aplicación, absténganse de utilizar la palabra adecuados. Pero aquí está bien hecho. Aquí están hechos porque son los procedimientos y estamos conceptualizando, ¿verdad? Pero me parece genial. Me parece genial. ¿Me podría decir qué significa para usted el concepto? Sí, es el procedimiento para convertir o crear productos para el consumo de la población, disminuyendo riesgos en la salud del consumidor. Excelente. Bien. Gracias, Dulce, muy amable. Veamos aquí quién sigue. ¿Quién está aquí por aquí que no lo tengo identificado? Celeste. Aquí estoy, licenciado. Ahorita, eso es lo que... Bueno, yo puse que es la herramienta básica para la evaluación de fabricación de productos aptos para el consumo humano, que se enfocan en mantener las prácticas higiénicas necesarias para la inocuidad de un producto. Hermoso concepto también, porque sí. Anteriormente les estaba diciendo... Ahora, díganme el concepto. Ahora, ¿qué significa para usted? Disculpe. Que para mí es la evaluación de la calidad de un producto. Ajá. Siguiendo los lineamientos higiénicos para que el producto sea apto para el consumo. Excelente. Todo, si se dan cuenta, hay un contexto, un eje toral, un tema toral, un eje común, que es las prácticas higiénicas. Sin embargo, me llamó mucho la atención al verse antes, por eso lo que está como una herramienta básica. Así es. Es una herramienta básica. No, llamémoslo de esa manera. Por eso anteriormente les hice la acotación de, de separar la ingeniería de la manufactura de la ingeniería de la inocuidad. ¿Sí? A mí me gusta llamarla de esa manera, porque de esa manera nos hace la posibilidad de hacer una buena separación de conceptos, ¿verdad? Y dentro de esa separación de conceptos está precisamente eso. Sí, es una herramienta básica. Es algo que debe estar en toda planta de procesamiento o cualquier instancia que produzca alimento de origen animal, en este caso, es obligatorio, es básico. Y sí, nos va a servir tanto para la gestión de las prácticas higiénicas, pero también para constantemente mantener una práctica permanente de evaluación de cómo estamos produciendo en términos higiénicos el producto para que este sea inocuo. Muy bonito concepto. Gracias, Celeste. Muy amable. Siguiente aquí. ¿Quién está aquí? Don Gabriel. A ver, dígame, don Gaby. ¿Cuál es su concepto? ¿Y qué significa para vos? Está bien, licenciado. Yo puse como definición que son procesos que tienen por objeto la realización de un producto que cumpla con los estándares sanitarios para poder obtener un producto de alta calidad, que sea apto para el consumo humano y también para poder ser comercializado. Wow. Dime. Lo que yo pienso es que las buenas prácticas de manufactura tienen que ser procesos que tienen que cumplirse adecuadamente para poder tener así un producto inocuo para que no pueda dañar la salud de las personas. Wow, excelente. Me llama la atención algo que ha ido recurrentemente produciendo. Cada quien le suma
un concepto, que le va agregando situaciones bien interesantes acá. Y cada quien quizá pensará que este es repetitivo, pero no. Cada quien le aporta al concepto general, diríamos, porque aquí, Gabriel, mencionaste algo bien interesante. Estándares sanitarios, estándares. Y sí, parte de la dinámica del control de calidad en los sistemas de control de calidad, algo que es vital y que hay que establecer, son los estándares. En este caso, vos pusiste estándares sanitarios, pero básicamente hablemos en términos generales, un poco más generales, estándares de calidad. Estándares de calidad. Y básicamente son referentes. Son referentes. Los estándares de calidad, cuando estamos desarrollando un sistema de calidad, nosotros vemos, y es una situación de ir estableciendo variables, como variables de medición. No sé si ya están teniendo un poquito más de contacto con la estadística, o más relación con la estadística, y puedan definir qué es una variable de medir, de medición, o una variable a medir. Pero sí, nosotros tenemos que concretar referentes, variables a medir, situaciones en que nos va a servir como elementos de referencia, valga la redundancia, para determinar si nuestro sistema de calidad va bien o no. Los estándares de calidad, o en este caso, los estándares sanitarios, son vitales, son importantes establecerlos. Y sí, se establecen, se formulan. Gracias, Gabriel. Muy amable. Siguiente, don Ramiro. ¿Estás ahí? Ramiro. Licenciado, le escribió en el chat que tenía problemas de conexión. Va. No, como no, ahorita no estoy teniendo contacto con el chat, entonces no lo había visto. Vale, pero ¿puedes ahorita hablar? Si no pudieras hablar, haceme el favor. En esa acotación, donde debajo del concepto que desarrollaste, tal, ¿puedes poner qué significa? Por favor, ¿puedes escribir? Para tener bien, en lo que estás escribiendo, tu concepto. Vamos a pasar con el siguiente. Y es Gaby. A ver, Gaby, tú cuente su concepto. ¿Está por ahí, Gaby? Es la realización de correctos procedimientos para la elaboración de productos para el consumo humano, teniendo en cuenta procurar tener las condiciones sanitarias idóneas para la disminución de microorganismos patógenos y así tener una correcta producción y distribución. Excelente, Gaby. A ver, ¿qué significa para usted? Pues para mí básicamente es tener las correctas condiciones sanitarias desde el proceso de empezar a elaborar los alimentos, cuidando siempre la parte sanitaria para que sea idóneo para el consumo humano. Ok. Bien, excelente. Wow. Quisiera hacer una siguiente práctica, pero mejor se las voy a dejar de tarea. Y es que, gracias, Gaby, excelente. Hay una situación acá. Estaba pensando, y usted menciona algo diferente también acá. Menciona acotar, que son condiciones. Cuando desarrollemos la parte protocolaria, cuando hacemos la parte de aplicación, se van a dar cuenta que dentro de lo que es la generación de un sistema de gestión de calidad basado en la inocuidad, en este caso, buenas prácticas de manufactura, vamos a referirnos a 3 líneas de acción. 1, van a ser las operaciones, es decir, los procedimientos. 2, las condiciones. Cuando hablo de condiciones, hablo de infraestructura, equipamiento y otras cosas. Y hablo también de un tercer aspecto, que son los procedimientos de control de control de calidad. O sea, las operaciones, basados en
en la ingeniería de la manufactura, las condiciones que son básicamente el escenario, vamos a ver más adelante, después de todo esto. Y tercero, vamos a desarrollar, se desarrollan los procedimientos de sistemas de control de calidad. ¿En qué consiste la tarea? De una vez se las dejo. Consiste en que agarrar, y ahí tienen el acceso todos de todos los conceptos, estos últimos conceptos que desarrollaron, y agarran un concepto de todos estos conceptos, de los conceptos que están acá, el último concepto que desarrollaron, es decir, el tercer concepto, hacen un cuarto, por favor, y ahí terminamos, pero eso se los dejo de tarea, les dejo en el chat para cuatro, ¿sí? Un cuarto concepto de esto, ¿sí? Entonces, primer concepto que hicimos fue el concepto a raíz de etimológico. El segundo concepto fue, el segundo concepto que ustedes construyeron. Entonces, el segundo fue el que, perdón, el que construyeron a raíz de ¿qué? De comparar los conceptos que existen en Google versus el concepto general, y un cuarto concepto, pero no sé si mejor, porque como yo estoy también experimentando, mucha disculpe por eso, pero estoy generando metacognición, se llama eso, es decir, mejora en la academia. Entonces, creo que lo vamos a hacer en la tarde y tal vez construimos entre todos el concepto, ¿sí? O mejor se los dejo de tarea. Mejor avancemos. La tarde. ¿Verdad? La Porque, tarde, Lick. ¿perdón? En la tarde mejor. Sí, en la tarde, ¿verdad? Mejor avancemos en lo siguiente. Sí, faltan 15 minutos. Entonces, bien. Wow. ¿Qué les pareció esta primera actividad de noción? ¿Qué les pareció? ¿Ya pueden conceptualizar las buenas prácticas de manufactura? Al menos tener las nociones de qué se trata. ¿Qué les pareció? Sí, licenciado. ¿Sí? Quisiera oír un comentario. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta actividad académica versus si yo les hubiera dicho solo, si hubiera presentado en PowerPoint? ¿Qué beneficio les trajo haber ustedes gestionado el conocimiento? Poder Así hay más comprender. A ver, Dulce estaba hablando, ¿verdad? ¿Quién habla primero? Las damas primero, dicen por ahí. Sí, Dulce. A ver, Dulce. Haber comprendido de mejor manera el tema, porque la verdad es que yo no lo tenía muy claro. Entonces, y cómo es que de concepto sale un concepto en general. Exacto. Y más claro, ¿verdad? Nos dan situaciones más claras y más aplicadas. Gracias. ¿Quién más estaba ahí que no los identifico por voces ahorita todavía? No, sí, licenciado, como la compañera dijo, y también hay más retroalimentación para poder tener un mejor aprendizaje. Ok, de eso se trata, que lo apliquen. Bien, vamos a entrar entonces ahorita con la siguiente fase, que es, permítame, voy a escribirlo al chat, que es, vamos a ver cuál es la siguiente eje que vamos a trabajar ahorita. Porque hemos trabajado solo un eje, imagínense. Sí, bueno, la siguiente es, lo voy a escribir ahorita, que es el eje D. Y lo voy a escribir en negritas, es categorización. Categorización. Ya dejamos el eje de noción y avanzamos ahorita al siguiente eje dentro de la cartografía conceptual, que es el eje de categorización. Bien, voy a dejar de compartir en este momento y voy a pasar al PowerPoint. Bien, hemos construido un primer concepto que, por cierto, muy bueno, muy buenos conceptos dentro del ámbito de tener las nociones de qué se trata.
En este caso, bueno, voy a, acá lo que menciona acá, ya el concepto para, en cuanto a el concepto propio, ya es propio, el concepto que yo desarrollé. Lo que ustedes acaban de hacer, yo lo hice también, solo que con el concepto de control de calidad, y puse esto, y fue un aprendizaje para mí también, fue una experiencia de aprendizaje, porque yo lo desarrollé. Esto, dije, ¿qué tema desarrollo para que de alguna manera podamos ir llevando a la par y desarrollar la cartografía conceptual y que de alguna manera fuera pertinente? Entonces el tema es control de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el concepto que yo desarrollé de manera propia? Es observación cuidadosa y sistemática de los procesos y actividades que se desarrollan para el logro de resultados intermedios o finales en objetos tangibles o intangibles, y que cumpla con el requisito inherente de poseer la capacidad de satisfacer las necesidades y requerimientos implícitos o explícitos, legales o contractuales, de acuerdo a parámetros de cumplimiento de requisitos de cualidad establecida por el cliente. Ese concepto, y lo voy a poner, tengo que poner aquí algo para tener en contexto, ese concepto de, ¿qué concepto es ese? Control de calidad. Bien. Al final construí ese concepto. Bien. Pasamos a la siguiente. El siguiente nivel, el siguiente eje, ya construimos el eje 1 de la cartografía conceptual. Ahora vamos con el eje 2, que es categorización. Bien. Acá es interesante esta pregunta. Veamos esa pregunta generadora, esta pregunta que la estoy seleccionando en este momento. ¿Sí? Ya la tengo seleccionada. Y dice ahí, mejor lo vuelvo a seleccionar. ¿A qué clase inmediata mayor pertenece el concepto? ¿Sí? Bien, ¿qué significa eso? Es decir, se refiere a categorías. Se refiere a qué categoría inmediata mayor. O sea, miren, aquí hay una explicación de qué fue lo que hice dentro de mis reflexiones. Cosa que espero que ustedes lo hagan. Reflexionen en este momento. Ahorita es de reflexionar, de pensar, de analizar, ¿sí? Hasta contextualizar. Dentro de mi reflexión, y lo puse acá dentro de las anotaciones, puse, luego de una reflexión sistemática y conceptual, se indagó, o sea, yo indagué sobre la posibilidad que el concepto de control de calidad encajara dentro de la categoría de ingenierías o ingenierías. O sea, como les he mencionado, está la ingeniería de la manufactura, ingeniería de la calidad, ingeniería, así lo puse, ¿no? Sin embargo, se consideró, o yo consideré mejor todavía, que existía algún tipo de categorización que se acoplara a lo que requería. Por lo tanto, dentro de la reflexión, dentro de las reflexiones, pura reflexión, muchachos, ¿sí? Pura aporte personal. Surgió la idea de categorizarlo dentro de la ingeniería de la producción. Ingeniería de la producción, es decir, una categoría superior. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner ahorita en gráfico para que se pueda comprender el concepto. Es esto. ¿Sí? ¿Qué significa de categorización? Aquí, control de calidad es, híjoles, sería 3, ¿verdad? 3, aquí me confundí. ¿Sí? Entonces, la categoría superior es ingeniería. Yo lo veo así. No como carrera. Veámoslo como, ¿qué? Como actividad, como protocolos, como modelos. ¿Sí? No lo puse como carrera, por favor, olvidémonos de eso como carrera. ¿Sí? Entonces, el modelo superior, me puse a pensar y reflexioné. Bueno, control de calidad, ¿dónde se aplica? ¿Qué se aplica? Empecé a contextualizar. Y puse a pensar, bueno, está dentro del ámbito de hacer una ingeniería, de hacer ingeniería de aplicar algún protocolo, algún modelo. Pero dije, pero también hay otras ingenierías. Hay una ingeniería en sistemas, hay una ingeniería mecánica, es decir, de la mecánica, hay una ingeniería de la producción, dije yo. Entonces, cabal, entonces la categoría superior donde encaja el control de calidad, para mí encaja
dentro de la ingeniería de la producción. ¿Sí? Veamos aquí. Por lo tanto, definición y características, clase que sigue la definición y características. Entonces, por favor, hagamos esa primera práctica, por favor. Esta primera, perdón, aquí. De encontrar cuál es la categoría superior en donde encaja las buenas prácticas de manufactura. Para ustedes, ¿cuál sería? La categoría inmediata superior en donde encaja el concepto, o más que el concepto, todo el programa de buenas prácticas de manufactura como sistemas de gestión de calidad en términos de la inocuidad. ¿Cuál sería, según ustedes, cuál sería esa categoría superior inmediata? ¿Dónde encaja? El control de calidad. Control de calidad, excelente. Muy bien, yo por eso lo mismo. Dije, aquí va a ser regalado, dije, yo pienso lo mismo. ¿Alguien más que pueda diferir en el concepto o en esto? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo también considero que es control de calidad. Bien, entonces la categoría superior es control de calidad. Para acá, dentro de entonces, hay que hacer lo siguiente, ¿verdad? Entonces, definición y características. ¿Sí? Entonces, por favor, dentro de lo que conlleva ahorita la práctica, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que puse yo acá? Empecé a buscar definiciones de la ingeniería, ¿sí? De la ingeniería de la producción, ¿sí? Empecé a buscar y se dan cuenta que ahí está la fuente, ¿sí? La fuente, ahí está. Entonces, para mí, o lo que encontré, mejor dicho, aquí no se trata de verdad de construir concepto, porque ya lo construimos. Esto es nada más para tener un contexto de dónde puede encajar, ¿verdad? Entonces ya vimos, ya aquí Dulce me parece que fue la que habló, que dijo, encajaba dentro de la categoría superior inmediata de control de calidad. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Como el tema que yo estoy abordando de ejemplo, o que abordé de ejemplo, fue control de calidad, tal y como establece acá, control de calidad en la categoría superior que yo indagué fue ingeniería de la producción. Bien, entonces procedo a trabajar la categorización. ¿Qué significa el trabajo en la categorización? Y lo vamos a trabajar en la tarde porque ya faltan 2 minutos. ¿Sí? Es definición y características. ¿Sí? A la clase que sigue, o sea, a la clase superior. Aquí, clase superior que sigue, aquí tengo que poner aquí. Clase superior. Bien. Entonces, tengo que buscar la definición de ingeniería de la producción. Y cabal, encontré 2 conceptos que fueran relevantes, que me gustaran, que me ayudaran a explicar qué era la ingeniería de la producción. En este caso, la ingeniería de la producción, encontré acá, que es la rama de la ingeniería que se define como aquella que se centra en los procedimientos relacionados a la manufactura y fabricación de materiales y productos industriales. Pero también yo no estaba conforme con ese concepto, pensé que faltaba más, y entonces encontré otra dinámica acá que dice, ejecuta soluciones eficientes relacionadas a problemáticas de complejidad relacionadas a la realización de productos. Tiene el deber de producir producto de calidad a bajo costo y con gran consumo social. Y encontré y puse la fuente. Bien. Entonces, en el caso de ustedes, lo vamos a hacer en la tarde por razones de tiempo, pero lo que queda ahorita es encontrar los conceptos de control de calidad, buscarlos y empezar a trabajarlos en el Drive. En el Drive, solo voy a compartir cómo está el Drive ahorita y ahí termino. ¿Dónde está el Drive? Aquí está. Bien. Entonces, y estamos ahorita, ya trabajamos, vamos a poner, lo voy a poner aquí eje 2.
Eje 2, categorización. ¿Sí? Entonces, aquí lo que procede ahorita, en primera instancia, colocar los conceptos que puedan ser significativos en cuanto, como cuál era el eje superior inmediato, de acuerdo a la categoría, era control de calidad. Entonces busquemos control de calidad, pero lo vamos a trabajar en la tarde, ¿verdad? Entonces, dejamos aquí entonces. ¿Está claro está claro esta siguiente fase? Sí, licenciado. Excelente, bien. Entonces vamos a trabajar entonces en la tarde aquí. Dejo de